Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. El razonar es pensarle de diferentes formas a un problema, buscarle una solución. Y la mayor parte de los seres humanos le buscamos una solución de acuerdo a la filosofía con la que crecimos. Si, por ejemplo, el cristianismo o el budismo o el hinduismo o el islamismo te va a dar diferentes bases para buscarle solución a los problemas en tu vida. E incluso el ateísmo también tiene sus diferentes bases de razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues el ateísta se basa ya en la lógica, es mucho más acercado a la ciencia. Y esa forma de razonamiento los libera y les ayuda a encontrar la salida de un problema. También a los cristianos, ¿verdad? Por supuesto, un católico pues se pone a rezar o se va a confesar y le encuentra la solución al problema. ¿Cuál es la diferencia entre razonamiento y racionalismo? El racionalismo se dice que es una forma de explicar el problema en el que estás sin tomar responsabilidad. O sea, le das una vuelta al problema y empiezas a explicarlo de tal manera que parece que no es tuyo el problema, que alguien te lo causó. Y de esto hemos visto mucho en los últimos 5 años. Antes ni siquiera se hablaba de esto, por supuesto, porque pues era un tema que no se podía tocar. En cuanto a los estudios, cuando llegas a cierto nivel, si la preparatoria o ya en la profesional, tienes que estudiar las diferentes pasos de la lógica y por supuesto que ahí te forzan a razonar prácticamente. O te dicen que un razonamiento es equívoco, ¿verdad? Y tu maestro no te va a imponer algunas normas, porque pues, tú ya traes unas normas de tu familia y todo. Por eso decía en unos podcasts anteriores que es muy bueno pensar no cómo eliminar aquello que traes, porque obvio que no lo puedes eliminar, son la base de tu memoria, la base de tu personalidad y todo, etc. Pero sí lo puedes reprogramar, porque a lo mejor muchas de esas cosas que traíamos de niños, de adolescentes, especialmente los que crecimos en la Sierra de Chihuahua, tanto misoginismo, machismo, o también en algunas regiones donde predomina el matriarcado, sabemos que la abuelita, ¿verdad?, o la mamá o la matriarca del poblado manejaba todo el sistema. Entonces tenemos que reajustar nuestra percepción para poder razonar de diferente forma. Ahora, si nos salimos de un grupo determinado, por ejemplo, si nos salimos de la Iglesia Católica y nos metimos al protestante, ¿vamos a razonar diferente? Quizás no, pero sí vamos a racionalizar. Entonces vamos a tratar de darle otro tipo de sesgo, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, no sé, ¿verdad?, en la televisión o en el cine o en su vecindario, alguno que dicen, yo era muy borrachito cuando yo era católico y ahora ya no soy borrachito? Pero hay otras cosas que trae tu personalidad, aparte de ser borrachito. O sea, te vas a llevar algo contigo de la forma en que creciste, ¿sí? Te puedes salir de una religión, te puedes salir de un grupo, de una familia y meterte a otra familia, porque pues, obvio te casas y ya perteneces a otro grupo. O para integrar los dos grupos es muy difícil, eso casi nunca pasa. Pero siempre le vas a dar una explicación a aquello, ¿no? Nosotros en lo que analizamos, en lo que vemos como comunicadores, a veces escuchamos las noticias y nos damos cuenta de que hay personas que están racionalizando en vez de razonar. He escuchado la mañanera por varios meses y me inclino más que hay racionalismo en vez de razonamiento. Pero las masas no, las masas están de acuerdo en que las cosas van perfectamente bien, que todo va viento en popa. Todo iba viento en popa con Hitler en Alemania, cuando todo el mundo recibía casa, cuando todo el mundo tenía empleo, cuando todo el mundo... ¿Por qué? Pues porque eran los
preferidos. Y todo el mundo va a estar ahorita de acuerdo con una persona, un líder, que le da lo que no tuvo. ¿Sí? Entonces, si te dieron lo que no tuviste, pues vas a razonar o vas a racionalizar qué es mejor para ti aquello. Pero al razonar te das cuenta de que cuánto dura, cuánto va a durar. ¿Realmente puede durar toda una eternidad? ¿Puede durar 10 años, 20 años, 30 años? La economía de Alemania no se pudo sostener por más de 10 años. Y realmente empezó a tener muchos problemas los primeros 3 o 4 años después de eso, de que empezaron a darse cuenta que era un problema grave. Entonces, cada sociedad tiene diferente forma de percibir. Dice, no, es imposible que suceda esto ahora. ¿Cómo va a pasar esto ahora? Es que un Hitler o un Lenin no es la persona de acuerdo a la raza o cómo se distinguen ellos, no de acuerdo al grupo en el que pertenecen. Es un grupo específico de gente que se siente que ha recibido un llamado especial a hacer eso, a ser un líder con ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Y Hitler no únicamente le echaba la culpa a los judíos, sino que los decimó por 6 millones de ellos. Que el gran arquitecto del universo nos proteja de razonamientos como esos, o racionalismos como esos. Pero lo vemos cuando se aprovechan la retórica de un buen líder de la ideología de las masas. Lo vemos cuando en vez de dar un razonamiento sobre un problema, le buscan un racionalismo. Tratan de explicar por qué razón están en esa vaina en vez de cómo salirse de la vaina, ¿no? Y nos pasa a nosotros, también nos pasa a nosotros como individuos, nos sucede que en una ocasión u otra estamos por ahí tratando de racionalizar el problema en vez de razonarlo y buscarle la solución. Dice un amigo mío que está por allá en Sonora que le damos mucha auge a los ataques que está pasando ahorita en México contra un partido político por la razón de que pues ahí vienen las elecciones. Y si ustedes recuerdan, en uno de mis podcasts, mini podcasts en TikTok, hablaba de que las elecciones del 2024 en México se basarían en la estabilidad psicológica de los individuos y que cuánta importancia le pudieran poner a esto, ¿no? Pero no es únicamente esa importancia a la estabilidad psicológica, sino a la apertura de la mente humana. Y nosotros que quisiéramos que todo el mundo pudiera verlo de esa manera, pero no se puede. Y me argumentaba un compañero que sí ha habido muchos cambios positivos. No dudo que los cambios para la gente que vivió en Alemania en aquellos años después de la Primera Guerra Mundial, que no tenían casa, que no tenían terreno, que no tenían empleo, fueron magníficos cuando Hitler empezó a darles casa, empleo y distinguirlos como un grupo de personas muy avanzadas, pero realmente pues había un racionalismo detrás de eso, no un razonamiento. Todo capital de una nación, por mucho que la defiendas, tiene que ser parte de toda la raza humana. Tiene que ser parte de toda la raza humana. El 2011 recibí una invitación de unos amigos en Carolina del Sur para ser parte de unos conferencistas en Sedona, Arizona. Y el punto que teníamos en común era de que no quisiéramos en ninguno de nuestros discursos distinguir a los seres humanos por sus características físicas, ya sea de color, forma de los ojos, cabello, etcétera, etcétera. Y detestábamos el llamarle razas. Por ejemplo, a los africanos, a los negros, a los chinos, a los peruanos, a los mexicanos, nada de raza. O sea, no eliminamos esa palabra nosotros de nuestro discurso. Hablamos de todos somos uno, todos somos uno. ¿Y qué somos ese uno? La raza humana. Como parte de la raza humana, como elemento de la raza humana, como un ser humano, como una persona pensante, pues tenemos una obligación, y esa obligación es de ayudarnos unos a otros y abrir un discurso, abrir una plática, una conversación en la cual
los dimes y diretes no son los que dominan, sino más bien el razonamiento. Donde podemos distinguir si el razonamiento es bueno o malo. Todos los países están sufriendo ahorita este cambio. Nosotros vemos, por ejemplo, los resultados que están pasando en El Salvador. Muchos lo aplauden. Qué bárbaro, qué tremendo. Pero nadie cita de que estos jóvenes, cuando eran niños, perdieron a sus padres bajo un dictador, bajo un ataque del ejército. Y después tuvieron que convertirse en pandilleros para sobrevivir. Entonces, tenemos que aceptar que como seres humanos, como raza humana, cometemos errores en muchas áreas. Los Estados Unidos se están dando cuenta ahorita de la importancia que hay de incrementar o elevar el grado de empatía en las escuelas. Se lucha mucho en contra del bullying, o sea, en contra del acoso. Se lucha mucho en contra de la distinción ahora, que haya protección para el transgénero, que haya protección para todo esto, pero tenemos grupos muy extremos como el cristiano nacionalista de Estados Unidos, que ellos se creen los únicos intérpretes de la Biblia, ¿no? Del libro sagrado que les va a llevar a hacer una historia. Lo malo de esto es que ellos llegaron a esta región de Estados Unidos en 1600 y bueno, ni siquiera hasta acá, llegaron a la costa este. Y nuestra gente, o sea, los españoles y nuestra gente ya mestiza de México ya eran ciudadanos de esta área del sureste de Estados Unidos, del suroeste, desde casi a fines de 1500, o sea, ya tenían como 30, 40 años por acá asentados. ¿Qué pasa con la perspectiva? Pues la perspectiva cambia. Y nosotros, los que razonamos sobre la historia, sobre este tipo de situaciones, sobre cómo hay cambios, no aceptamos los racionalismos que tienen los senadores estadounidenses cuando hablan mal de nuestra gente y cuando pasan leyes como la que estaban pasando o queriendo pasar en la Florida. Así es que nosotros pensamos de esta forma, pero también aceptamos nuestros errores. Aceptemos pues que necesitamos ajustarnos a los tiempos, que ya hay ciertas cosas que no van a subsistir en este tercer milenio. Y que la juventud trae su propia antorcha de libertad. Aplaudimos la libertad de pensamiento por una razón muy sencilla, porque la libertad de pensamiento, pues yo puedo estar o no de acuerdo contigo, pero es importante que tú tengas esa libertad. Es quizás primordial que como ser humano tengas esa libertad. Entonces, no estamos en contra de ninguna religión específica, pero estamos en contra del esclavismo mental de nuestra gente. Es tanto de líderes o pseudopolíticos como de grupos que se quieren aprovechar de eso. México es un país hermoso, un país riquísimo, no únicamente como calidad humana, porque pues lo somos y lo seguiremos siendo igual, porque el que te miente, el que te roba, es el que comete el error, tú no, sí. El que te manipula es el que comete el error, tú no. Y la gran mayoría no lo hace, la gran mayoría está produciendo al día, está dándote los buenos días, está saludándote, está apoyándote en tus proyectos. Ese es el México que yo amo, es el México que yo quiero, es el México que me quisiera ver, pero de todas maneras nos metemos en controversias cuando platicamos de cosas como estas. Vamos ahora nosotros, quizás en esta otra serie, a platicar un poquito sobre esas cosas. Entonces dejemos atrás aquellos pasos de niños y empezamos a dar pasos de adultos. Es difícil, lo sé, por experiencia propia, pero es necesario. Muchas gracias por seguirme los pasos aquí en Detrás de la Trinchera y a través de esta estación de radio. El día de hoy vamos a enviar un saludo muy especial hasta por allá a Madera, Chihuahua. Es un lugar muy, muy hermoso, muy especial para mí. Para todas las personas que laboran por allá en la presidencia municipal. Una muy buena labor que han hecho, que nos han apoyado los que hemos hecho alguna pesquisa por allá. Gracias, un apoyo y, bueno, pues un aplauso. Hasta la próxima, aquí estamos.
Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.